¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio haremos una review de mi primer objetivo macro, el 90mm f2.8 de Sony. Hablaremos brevemente de sus principales características y además lo pondremos a prueba en una sesión de fotos en exteriores. Quédate conmigo hasta el final de este video que estoy seguro que te va a gustar. Empezaremos con el nombre de este objetivo, es el FE 90mm f2.8 Macro GOSS. ¿Pero qué significan todas estas iniciales? Aquí lo veremos. Las dos primeras letras, FE, significa que el objetivo es compatible con una cámara de sensor completo. Pertenece a la línea G de Sony y el OSS significa Optical Steady Shot. Es decir, que es una lente con estabilización para poder compensar que es un teleobjetivo corto y que podamos reducir las vibraciones de nuestras tomas, obteniendo así imágenes mucho más nítidas. Ahora pasemos a la construcción de este objetivo. En resumidas cuentas, es un objetivo que se siente con mucha calidad en la mano, que a pesar de ser un 90mm, no pesa mucho, aproximadamente unos 600 gramos, por lo que a partir de ahora lo llevaré conmigo siempre en la mochila. Tiene un botón al lado de la letra G que nos ayudará a bloquear nuestro enfoque de manera mucho más rápida. Este bloqueo durará hasta que soltemos el botón. También tiene el botón para que podamos activar la estabilización y también tiene la opción para ajustar nuestro enfoque. Tiene tres opciones. Para cuando hagamos fotografías muy de cerca a un objeto o sujeto, usaremos la opción que dice 0.28m, que significa que el enfoque se ajustará a objetos como máximo a 28 centímetros de distancia. La opción de en medio nos indica que el enfoque se ajustará a objetos que tenga a partir de los 50 centímetros de distancia. Y la última opción, que es la full, nos servirá para ambos casos, es decir que abarcará todo el rango focal. El anillo de enfoque es una de las características físicas más interesantes de este objetivo, ya que llevándolo hacia afuera activaremos el enfoque automático y jalándolo hacia nosotros activaremos el enfoque manual. Por lo menos en mi caso es mi primer objetivo con esta característica. Ahora, ¿qué les parece si guardamos todo y nos vamos a la calle a ponerlo a prueba para saber qué tal se comporta este objetivo tanto en fotografía como en video? ¿Un toque? ¿Eh? Bien chicos, les voy a explicar rápidamente cuáles son los modos de enfoque de esta cámara. Aquí tenemos tres bloqueos del enfoque. Tenemos el modo automático, que es el full. Este modo lo que nos va a permitir es poder enfocar a nuestro sujeto, ya sea si tenemos una larga distancia o queremos hacer fotografías macro, por ejemplo. Vamos a enfocar mis manos, mis dedos. Ahí está, listo. Como pueden ver, cuando tenemos este modo automático, el full, lo que va a pasar con nuestra cámara es que al no indicarle a qué distancia vamos a tener que hacer nuestra fotografía, es que el enfoque va a demorar un poco más porque el objetivo no va a saber si vamos a enfocar a una distancia lejana o a una distancia corta. Vamos al siguiente modo de enfoque, el siguiente punto de bloqueo, que es el 0.5m. Con este modo lo que vamos a hacer es indicarle a nuestro objetivo que tiene que enfocar a una distancia mayor de 50 centímetros. Es decir, que este modo, el del medio, nos va a servir para hacer fotografías a largas distancias y así vamos a enfocar mucho más rápido. Vamos a tomar una foto a Johan, vamos a tomarle ya una foto allá arriba, vamos a voltear, vamos a quizás a tomar una foto ahí a la pareja que tenemos ahí, enfocamos y disparamos. Listo. Entonces,
que vamos a pasar al siguiente modo, el 0.28M. Este modo nos va a servir para poder hacer fotografías macro, hacer fotografías a una corta distancia. El 0.28 lo que va a hacer es indicarle a nuestro objetivo que queremos enfocar a una distancia menor o igual a 0.28 centímetros. Entonces, si tratamos de hacerle una fotografía a Johan, que está casi a 2 metros de distancia, no va a poder enfocar y va a trastear demasiado y no va a lograr hacer nuestra fotografía, ya que con este modo lo que vamos a hacer es bloquear el enfoque para hacer únicamente fotografías macro. Vamos a tratar de acercarnos aquí y como pueden ver, aquí sí vamos a lograr enfocar correctamente y hacer nuestras fotografías. Estos son los 3 modos de bloqueo de nuestro enfoque. Luego vemos que también tenemos un Optical Steady Shot, que es un estabilizador de imagen que nos va a facilitar estabilizar nuestras fotografías o nuestros videos. Y por último tenemos el enfoque, el anillo de enfoque, que si lo deslizamos hacia arriba, lo que vamos a hacer es utilizar el modo automático de enfoque y hacia abajo es el enfoque manual. Yo siempre prefiero utilizar, si tengo la posibilidad de tener enfoque automático en mi objetivo, trato de utilizarlo siempre para poder hacer mis fotografías un poquito más fluidas. Bien, ahora vamos a hacer unas cuantas fotografías. Voy a utilizar el modo 0.5 para hacer fotografías con Johan. Ahí lo tenemos. Foto, listo. Ahora voy a empezar a hacer unas cuantas fotografías de retrato aquí junto a la piscina. Tengo la luz ligeramente desde la parte de atrás de mi modelo. Por eso es que voy a ponerla con este Godox V1 y este difusor de la marca Triopo. Bien, voy a poner el indicador de enfoque en 0.5 para indicarle al lente que estoy ligeramente alejada de mi sujeto y así a este se le haga mucho más fácil enfocar. Aquí tengo el disparador y este de acá es un dispositivo que me va a ayudar a grabar la pantalla de mi cámara y así poder mostrarles lo que estoy haciendo desde acá. En los parámetros de la cámara estoy utilizando una velocidad de 1 partido en 640, un diafragma de f4 y un ISO de 80. Así que vamos a empezar. Sí, bien. Listo, 3, 2, 1. Bien chicos, lo que quiero hacer aquí es un pequeño ejercicio de velocidad de autoenfoque en este objetivo en 90 mm. Para esto le pedí a mi hijo que venga corriendo hacia mí, puse mi cámara en modo ráfaga y me puse a hacer fotografías. Después de 2 meses de uso, definitivamente no es un objetivo que yo recomiende si te dedicas a hacer fotografías de deporte o si necesitas una velocidad de autoenfoque muy rápida. Si te dedicas a hacer fotografías de retratos, de bodas, de productos, definitivamente es un objetivo que sí te recomiendo por todo lo que hemos visto, tanto por la nitidez como por la construcción de este objetivo y porque nos da el plus de ser un objetivo macro. Bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Cuéntenme ustedes qué les ha parecido este objetivo. Háganme saber cuál es su opinión abajo en la caja de comentarios. ¿Para quienes creen que funcione mucho mejor este objetivo? ¿Para fotógrafos o para videógrafos? Personalmente les digo que a mí me sirve muchísimo, ya que me dedico a hacer fotografía de bodas, de moda y de productos. De cierta forma se me hace versátil a pesar de ser un teleobjetivo. En bodas puedo capturar momentos espontáneos sin tener que acercarme mucho a mis sujetos. Es muy bueno para hacer retratos si es que me pongo a hacer bodas. Y también me sirve muchísimo para hacer detalles de productos aquí en el estudio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme cuál es tu objetivo más versátil tanto para fotos como para video. Ahora sí chicos, me despido, nos vemos en un próximo episodio. Chao.